Eder García va a ser uno de los primeros fichajes de Bilbao Athletic para la próxima temporada y venimos a este vídeo a analizar todas sus características. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo análisis para la cantera de Zama. En este caso venimos, como os decía antes, a analizar lo que va a ser una de las nuevas caras del Bilbao Athletic, que es Eder García. Es ya centrocampista de la Real Sociedad B y en este caso, pues bueno, un jugador de 21 años, 1,81 m, 72 kilos y ha jugado 39 partidos, más de 2000 minutos, 2056 para ser exactos. Si no recuerdo mal, ha sido importante en el tramo inicial de temporada y luego ha ido perdiendo minutos seguramente por su situación contractual, pero incluso en los playoffs de ascenso ha contado con minutos en algunos partidos de titular. De hecho, para que os hagáis una idea de cuáles, digamos, qué partidos he visto y qué referencia tengo de Eder García, por cierto, ha hecho 4 goles y una asistencia, que no está nada mal, luego hablaremos de los goles que ha hecho, pero fijaros, estos son los partidos que he podido ver, que son 444 minutos en total, porque en muchos de ellos, como os decía antes, no ha sido titular. Fijaros que, por ejemplo, en los playoffs de ascenso, pues fue titular frente al Nastic, tanto en la ida como en la vuelta. Frente al Mérida, que fue en las semifinales de ese playoff, no fue titular, pero sí sumó algunos minutos. Y luego, pues en el tramo final de temporada podéis ver, ¿no? Por ejemplo, frente al Arenteiro fue titular. Fijaros que frente al Celta Fortuna ni siquiera fue convocado. Pero bueno, ya veis que en algunos partidos fue titular, por ejemplo frente al Lugo también, jornada 33, y luego pues en otros como Unionistas, Gimnástica Segoviana o Ponferradina, pues en este caso no fue titular, ¿no? En cualquier caso, os tengo que decir que es un jugador, bueno, que en el Sanse ha jugado en el centro del campo porque es centrocampista, alternando, jugando en un doble pivote porque el Sanse muchas veces jugaba en 4-2-3-1, o jugando de interior en un rombo que también dibujaba el filial de la Real Sociedad, pues tanto por la izquierda como por la derecha. Y es una posición que a mí, bajo mi punto de vista, creo que es la idónea para él. Es verdad que el Bilbao Athletic no juega con ese rombo, pero es verdad que es un interior de manual, porque realmente recoge muchas características que a mi parecer son muy idóneas para un interior. Os las he puesto todas en un tercer punto que, a ver, las iremos desgranando, pero es un jugador muy potente físicamente, o sea, se le nota un tren inferior potente, además tiene mucha movilidad, abarca mucho campo si así se le pide, y en el Sanse pues así se le ha demandado. Es un jugador con una grandísima visión de juego, es decir, a nivel de juego distributivo es un jugador con un alto nivel, porque, bueno, ya veréis algunas secciones que os enseñaré luego, creo que se nota que ve gran parte del campo, está completamente atento a todo lo que tiene alrededor. Además es un jugador, como os decía, con mucha movilidad, además te puede hacer rupturas, te puede pisarear al rival, tiene cierta llegada a segunda línea, y a nivel defensivo, pues bueno, es un jugador relativamente agresivo, que tampoco roba mucho balón por partido, pero sí es cierto que cuando toca disputar un balón tanto aéreo como en entrada a ras de suelo, etcétera, es un jugador que va agresivo. Entonces, con todo este análisis general vamos a ir desgranando un poquito, y ya os digo, a mí una de las cosas que más destacaría es la potencia física. Es un jugador que se nota que a nivel de conducciones, cuando le intentas robar el balón, es un jugador que es difícil de defender. Y ya veis ahora unas acciones que os voy a recoger, que por ejemplo, en esta acción en concreto es el jugador que conduce balón, y fijaros que para proteger balón, para zancadas, para cambios de ritmo, es un jugador que se nota un tren inferior potente, algo muy habitual en los fichajes del Athletic, que la cuestión física sea importante. Y fijaros, vais a ver acciones de conducir, filtrar, porque es un jugador que, como os digo, en juego asociativo, en juego en cuestiones de crear juego y a nivel de distributivo, es un jugador pues bien dotado. Y ya veis, por ejemplo, en esta acción, fijaros el cambio de ritmo, el cómo supera esa primera línea y luego filtrar el balón directo a área rival. Ya os digo, cuestiones físicas en cuanto a potencia, es un jugador espectacular, porque es que realmente se le ve la fuerza y se le ve, pues eso, ¿no? Ese cambio de ritmo. Fijaros aquí también que cuando hay espacios los aprovecha para poder filtrar. O sea, os he juntado un poco lo que es esa cuestión de potencia física, esas conducciones que en algunas situaciones no lleva el balón muy pegado al pie, pero es cierto que cuando hay espacios se nota que los puede aprovechar bastante bien. Por esa potencia física, yo creo que esta acción es la más clara de todas. El cómo protege el balón, cómo cambia de ritmo, cómo fija y luego cómo juega a banda. Eso yo creo que es el reflejo de lo que es Eder García en cuanto a potencia física, en cuanto a potencia de piernas. Y luego, como os decía, a nivel de juego distributivo, a mí me parece que es una de sus mayores virtudes.
En primer lugar, porque tiene una grandísima visión de juego y vais a ver algunas secciones que lo demuestran. Y luego porque es un jugador que a través de eso muchas veces también pues le da mucha fluidez a la circulación de balón, porque juega rápido a 1 o 2 toques. Bueno, en líneas generales le da mucha fluidez a la circulación de balón y lo vais a ver en algunas acciones. Por ejemplo, en esta salida de balón, fijaros, encuentra el espacio libre para poder progresar y fijaros cómo toca y rápidamente cae a banda, juega 1 o 2 toques rápido para poder distribuir, tocar, moverse. O sea, eso lo tiene, digamos, muy interiorizado. Y fijaros esta acción entera frente al Arenteiro, que puede recoger, que es un jugador que acaba de dar el pase, y ya vais a ver cómo está constantemente pues ofreciéndose, jugando rápido. Fijaros, es el jugador que recibe, protege, juega de cara, fijaros cómo se ofrece al costado de la primera línea de presión, se juega con él por dentro, intenta superar, pero cuando no puede pues se distribuye a un lado. Es decir, ese punto de madurez en las acciones, darle pues continuidad a las acciones de distribución, etcétera, es un jugador que en los ataques posicionales pues te da muchísimo. Y por ejemplo aquí veis un cambio de orientación que me llamó la atención, sin más, pero que también muestra pues un poco eso, ¿no? Ese punto de golpeo que también tiene. Pero ya veis que a nivel de movilidad es un jugador que a mi parecer se mueve muy bien para caer en los costados de los jugadores, para dar líneas de pase, y luego pues eso, que cuando le da fluidez a la circulación de balón jugando a poquitos toques, es un jugador que a mi parecer es muy interesante. Por eso ya veis que tiene muchos registros para distribuir juego, para, bueno, luego hablaremos de cómo pisa área rival. O sea, en ese aspecto a mí me parece un centrocampista muy completo, porque ya hemos hablado de la potencia física, de la movilidad y de también pues ese juego asociativo que tiene. Voy a enseñaros más cosas pues sobre el tema de la visión de juego, y vais a ver que es un jugador que, aparte de que juega rápido cuando la jugada lo demanda, que os lo decía antes, se le nota la visión de juego en algunas de las acciones, y luego cómo asegura posiciones. Es un jugador que pierde poquito balón y que es consciente de lo que hay alrededor, por lo tanto, pues una caída o pues un balón dividido te lo asegura, porque juega fácil, ¿no? Y vais a ver algunas acciones, como os decía antes, de esto, ¿no? Fijaros, esta acción frente al Nastic, como intentaba progresar y cuando ve que los jugadores van a estar encimados, pisa atrás y reinicia la acción. Luego fijaros cómo esta le viene la acción, o sea, le viene el balón y de primera se abre a banda. ¿Por qué? Porque es consciente de todo lo que hay alrededor, tanto en esa primera acción como en esta segunda. Ya sabe lo que hay detrás, sabe lo que hay delante. Y aquí igual, fijaros, se conecta con él por dentro y rápidamente abre a banda, porque juega rápido, porque sabe lo que hay. Y esta acción frente al Lugo, más de lo mismo. Juega rápido a una banda, que es verdad que el pase no termina de llegar, pero rápidamente lo que hace es tocar, porque sabe que va a haber una incorporación por banda, y luego se mete a área rival. O sea, en ese aspecto, ya os digo, en cuanto a saber lo que hay alrededor, en cuanto a ser consciente de lo que hay en el campo, se nota en estas acciones, se nota en la toma de decisiones, que es rápida, se nota en cómo toma esas decisiones, es decir, como por ejemplo la primera acción, y luego pues bueno, la velocidad de ejecución, la finura también, algunas acciones, la movilidad con la que pues también después del pase, el cómo se mueve. O sea, ya os digo que en eso se nota el cómo es consciente de lo que tiene alrededor. Y luego, pues bueno, ya os digo, en ese juego asociativo es espectacular. O sea, habéis visto cómo es consciente de lo que hay alrededor. Y luego, pues por ejemplo, a mí una de las cosas que más me han gustado de él, a través de la movilidad que os comentaba antes, es cómo aprovecha los saltos de los jugadores rivales para atacar su espalda, ¿no? Lo vais a ver en esa movilidad que os comentaba antes en estos clips. Fijaros que para ofrecerse lo que hace es aprovecha el salto del extremo para caer a su costado y ya filtrar a la espalda de los centrales. Eso lo tiene como muy automatizado. No sé si es puede ser que sea un automatismo del Sans en este caso, porque la movilidad de los interiores es muy frecuente. Y fijaros aquí, juega de cara con lateral, rápidamente cae a la espalda del salto del extremo del Nastic para recibir de cara y filtrar el balón al otro lado. Ya veis, por visión, por movilidad, es un jugador espectacular. De hecho es una semi-asistente, porque esta jugada acaba en gol. Pero ya veis que tiene como muy interiorizado el tema de aprovechar el salto de un jugador rival. Fijaros aquí, lo hace igual, aprovecha la atracción del salto del jugador del Lugo para caer a su costado, y fijaros que ya recibe completamente habilitado para poder distribuir. Y fijaros que la primera idea que él tiene es mirar lejos, cambiar el juego. Eso es lo que más me gusta de él, porque tiene ese punto, como os digo, de visión de juego, de criterio de juego, intentar mover el balón de un lado a otro. Ya os digo que es un jugador que en cuanto a visión, movilidad, interpretación de juego, es un jugador que a mi parecer es muy interesante. Y ya veis que este tipo de acciones lo demuestran, porque aprovechan los espacios, aprovechan los saltos de los jugadores para ocupar esos espacios, y luego pues tiene ese punto de, como os decía antes, de juego asociativo, de superar líneas a través de filtrar balones y demás. Luego, pues como os mencionaba antes,
bueno, en cuanto a pisar área rival, es un jugador que tiene buena llegada a segunda línea, y así lo demuestran los 4 goles que ha hecho. Uno de ellos me coincidió en los partidos que he visto, que es este, que es, a ver, es verdad que le cae un rechace, pero es verdad que demuestra o refleja la llegada que tiene en segunda línea para pisar área rival. Y fijaros este contragolpe, que Eder García es el jugador que va a recibir ahora balón, que llega desde atrás para pisar área rival y definir a las mil maravillas. Todos los goles, a mi parecer, son de llegada, son de aparecer cuando toca aparecer. Es verdad que esta acción frente a Osasuna Promesas tiene que pasar el balón, pero ya el cargar área está ahí. Fijaros esta acción que se ve desde arriba, es muy interesante, el cómo llega desde atrás y cómo... Es verdad que el gol es dudoso desde el punto de vista de que tiene suerte de que justo el disparo pues se toca en un jugador y termina entrando, pero ya refleja el atacar el espacio donde va a caer el balón o donde puede recibir con ventaja para definir. Por eso os digo que es un jugador que tiene llegada. De ahí que también os decía que es un interior de manual, porque te puede pisar área rival sorprendiendo, y eso es una de las cosas que más me gusta también de él. O sea, ya veis que es un jugador completísimo. O sea, tiene llegada, tiene distribución, tiene movilidad, es agresivo, ahora hablamos también de eso. Es un jugador bastante completo para el centro del campo, y de ahí que a mi parecer en ese rombo te encaja las mil maravillas, porque te puede hacer, pues eso, muchísimas facetas, ¿no? Luego, pues también, por ejemplo, a ver, vais a ver en este par de acciones que os voy a mostrar de disparos, que no es un jugador que, a ver, tiene un golpeo fuerte, potente, porque es un jugador fuerte, pero no destaca precisamente por ser un goleador, por así decirlo. Fijaros esta acción que está completamente solo y lo que busca es la potencia pura y dura, ¿no? O sea, es un jugador con disparo potente por ese término inferior que os comentaba, pero no os puedo afirmar que es un goleador, no tiene esa capacidad de hacer goles porque tiene una definición espectacular o porque... No, o sea, es verdad que el otro gol que os enseñaba antes define muy bien, con mucha calma, pero no destacaría en eso. Sin embargo, tiene un potencial disparo lejano muy bueno porque es potente en este caso, ¿no? Es fuerte. Y luego, por ejemplo, ya para terminar, pasando a cuestiones defensivas, es un jugador que yo he visto los datos y os digo, no es un jugador que, por ejemplo, durante el año hemos hablado de cifras de Rego y de Guere y veíamos pues jugadores que recuperaban 15 balones por partido, y Eder no es este caso. Eder creo que tiene una media entre 6 y 7 recuperaciones por partido según Y-Scout, y realmente no destaca en ese aspecto. Pero sí es cierto que si le pides defender hacia adelante, como es a ver en estas acciones, lo hace a las mil maravillas, porque los saltos de presión va muy agresivo, es capaz como de tapar muy bien por pura presencia y por esa agresividad en el salto. Y luego pues eso, ya os digo que vais a ver acciones que fuerza pérdidas o los jugadores no lanzan cómodos porque está muy atento, porque como os decía antes, salta de una forma muy agresiva, y entonces eso sí que creo que se amolda bastante bien en lo que es, vamos a ponerle el nombre de ADN Athletic, ¿no? De saber defender hacia adelante, de saltar agresivo a las presiones, etcétera. Pues en este aspecto ya os digo que, fijaros como esta acción, que aunque no robe, fuerza una pérdida, porque el jugador tiene que jugar por fuera con un espacio de acción muy reducido. Y luego, por ejemplo, en cuanto a disputas aéreas, como os decía antes, un jugador que, como es potente, los saltos, fijaros en esta acción que hace 2 disputas aéreas, pues salta muy fuerte y muy, muy potente, por lo que os decía, porque es potente de piernas, y vamos a decir que va con todo a por el balón. No he recogido mucho a nivel defensivo por lo que os digo, porque es que no es que destaque en exceso. Ahora, te va a dar equilibrio, te va a dar trabajo si se lo pides, te da agresividad, porque es un jugador que, como os decía antes, es agresivo, entonces te lo puede dar sin ser un jugador que destaque excesivamente en cuestiones meramente defensivas desde el punto de vista de recuperación, de ese aspecto. No es un jugador que destaque en exceso en ese aspecto. Por lo tanto, dicho y habiendo visto todo esto, yo es un jugador que, si me preguntáis, ¿lo ficharías para el Bilbao Athletic? Pues hombre, en su contexto sí, como os pongo en el penúltimo punto, yo entiendo su fichaje. Es un jugador completísimo en muchos aspectos del juego, ya lo habéis visto, te puede dar de todo con balón en cuanto a movilidad y también sin balón. O sea, es un jugador que te da muchos registros en creación de juego, en pisar área rival, en movilidad. O sea, es un jugador que te puede dar mucho, y yo entiendo su incorporación, dada que se dan las bajas de Rego y de Guere Navarrena, es decir, se te da una circunstancia en la que pierdes 2 pilares fundamentales en el centro del campo, por lo tanto necesitas ese punto de galones, ese punto de encontrar perfiles similares. Y luego que es un jugador que, bajo mi punto de vista, evidentemente los jugadores del Bilbao Athletic están para nutrir al primer equipo. Esos fichajes se hacen también, es verdad que son muchos de ellos
se hacen muchas veces con fichajes a vista a corto plazo. Veas el ejemplo de Nico Aguilar, un jugador que ha durado un año, pero también entiendo su fichaje desde el punto de vista de que creo que tiene condiciones a largo plazo para poder estar en la élite. Yo no tengo una bola de cristal, no sé lo que va a pasar con él, pero sí reúne ciertas condiciones a nivel físico, por ejemplo, a nivel movilidad, a nivel lectura de juego, a nivel visión, que entiendo que se pueden acercar a la élite. A corto plazo no lo sé, pero sí entendería que no sea un fichaje únicamente por, bueno, como se va en Rego Higuere, le ficho. No, o sea, yo entiendo su fichaje con una justificación similar a esta, pero también entiendo que es un jugador que es verdad, sí, tiene 21 años, que no ha tocado lo que es la élite, pero sí entiendo que puede tener una cierta proyección para ello. Igual, a sus 22 años, no lo sé, habría que verle, a ver cómo se desenvuelve en el Bilbao Athletic, pero como mínimo ya le tenés en el club, ya le tenés cerquita del primer equipo, por lo tanto, a ver cómo se desenvuelve. Pero en cualquier caso, oye, a mí me parece un jugador muy interesante, que creo que le puede aportar mucho al Bilbao Athletic, que además encaja bien en lo que puede ser el Bilbao Athletic y el Joaquín Arambarri de la próxima temporada. Creo que en ese rol de interior lo puede hacer muy bien, incluso de mediocentro no lo descartaría, pero yo creo que en el rol de Guerra Navarrena te puede encajar a las mil maravillas. Por lo tanto, oye, fichaje muy interesante, para mí le doy el visto bueno, con algún aspecto a mejorar, por ejemplo a nivel técnico, a nivel de controles, o se puede ir mejorando, pero no me parece que sean carencias muy graves, por así decirlo. Pero bueno, por mi parte nada más, espero que os haya gustado este vídeo sobre Eder García. Os invito a apoyar, comentar, ver qué opináis sobre este fichaje. Y nada más por mi parte, nos veremos en la próxima, que el mercado de fichajes sigue vivo y el Bilbao Athletic, algún fichaje más seguro que hay. Así que nada, agur.